Espera un momentito para la presentación. Podemos enviar a alguien por tu teléfono. Sí. ¿Seguro? Seguro. No sé. Venga, sigue. Declárate. Iñaki está jugando a ser el incógnito dentro del público. ¿Dónde está? Es parte de la dinámica del día. Bueno, me sumo también a la bienvenida que ha también expresado Felipe Ladrón de Guevara. Estamos muy contentos, muy honrados de poder tener esta semana la visita de Iñaki y de Renata en nuestra escuela. Van a brindar una serie de actividades que tienen que ver con una parte con algunas conferencias como la de hoy y por supuesto la de mañana. Van también a compartir con nosotros la presentación del libro justamente de Iñaki, Absolutos Principiantes, a lo cual vamos a revisar en esta misma sesión más tarde. Mañana también tendremos una conferencia, una conversación que compartirá Renata, Iñaki y Enrique Walker. Y el día miércoles también han accedido a participar de una instancia que para nosotros nos parece muy importante y que tiene que ver con el proceso en el cual hoy día nos encontramos como escuela, asociado a la discusión y a la reflexión sobre el rediseño curricular, el cómo proyectamos el aprendizaje en la arquitectura desde la escuela, y para eso, en la sesión abierta que el Comité Curricular ha dispuesto, vamos a contar de Renata y Iñaki el día miércoles en la mañana. Tengo una breve presentación que quiero compartir con ustedes porque la verdad ha sido podríamos decir, un proceso en el cual hemos venido conociendo, abordando esta posibilidad de contar con ellos, de establecer también una visita coordinada justamente con la Universidad del Puerto de Itela en esta travesía conjunta, podríamos decir que ha reunido a Chile y Argentina, y en el caso de Iñaki y Renata a este cruce, ¿cierto?, que entre Buenos Aires y Santiago también estamos teniendo en estos días. Desde la fundación, en el año 2006, Ábalos y Sienkiewicz ha desarrollado una de las prácticas más lúcidas y podríamos decir influyentes en el panorama contemporáneo. El trabajo tanto de Iñaki como de Renata podríamos decir que se sitúa en un territorio en que la arquitectura amplía sus márgenes y se desplaza entre ciencia y arte, entre la precisión técnica y la experiencia estética, algo que creemos también nos representa en términos de lo que apostamos como formación. Aquello que sintetiza en lo que ambos denominan a thermodynamic beauty, ¿no?, una belleza termodinámica de la cual probablemente vamos a conversar en estos días. Esta noción, que atraviesa tanto su obra como su pensamiento, define la belleza arquitectónica como cualidad emergente de los procesos materiales, energéticos, atmosféricos. En su arquitectura la forma no se impone sobre el entorno, sino que surge un diálogo sensible con los flujos de energía, la luz, la vegetación, el aire y el clima. Así, la técnica se vuelve poética y la materia, aire, tierra, agua, calor, se transforma en un medio expresivo que justamente remite a esa idea de la arquitectura. Proyectos como la Estación Intermodal de Logroño, la Manzana de los Musos en Nanjing o el taller del artista Albert Holland en Bull revelan la amplitud de este pensamiento. En ellos, en esta arquitectura, el paisaje y la infraestructura se funden en una continuidad de escalas y significados de la ciudad al territorio, de la estructura al clima, del objeto al proceso. Cada obra es, en definitiva, a la vez un ensayo material y un manifiesto sobre posibilidades de reconciliar técnica, medio ambiente y cultura. El trabajo de Iñaki y de Renata no solamente propone entonces una práctica comprometida con la sostenibilidad y la innovación, algo de lo cual nosotros también queremos aprender y compartir en materia de esa reflexión, sino que también un pensamiento que sitúa a la arquitectura como un acto de mediación estética y también ética. Su obra dialoga con el arte contemporáneo, entendiendo el espacio como campo de experimentación perceptiva y simbólica, donde la belleza no es un fin, sino más bien una consecuencia del equilibrio entre esas energías y la forma. Por otra parte, también como esta conferencia o esta sesión va a ser un plato a dos tiempos, no a dos tiempos, con dos platos, podemos señalar que Iñaki Ábalos además ha desarrollado una extensa y reconocida trayectoria como autor, que justamente
antecede lo que vamos a tener en la segunda parte de la sesión de hoy, con la presentación del libro Absolutos Principiantes, consolidándose también como una de las voces influyentes del pensamiento arquitectónico contemporáneo, sin duda. Entre sus publicaciones destacan Atlas Pintoresco, La Buena Vida y, por supuesto, más recientemente, como mencionábamos, Absolutos Principiantes, obras en las que el ensayo se convierte en un instrumento esencial para desplegar el campo expandido de la arquitectura y sus implicaciones con la filosofía, la ecología, el arte y otras disciplinas también concurrentes. En ella, la reflexión escrita acompaña y amplifica la práctica proyectual, configurando un territorio donde teoría y obra se retroalimentan, algo de lo cual también como escuela, ¿cierto?, creemos y formamos parte, podríamos decir, de esa visión, y se retroalimentan, decíamos, en una búsqueda continua por redefinir el sentido cultural y ambiental de la arquitectura. Bueno, la Escuela de Arquitectura UC se honra entonces en recibirlo, Renata, Iñaki, para compartir esta reflexión sobre el futuro de la disciplina, que es lo que de alguna manera queremos producir en estos días, una invitación a pensar la arquitectura como un sistema abierto, capaz de integrar conocimiento técnico, sensibilidad y potencia imaginativa. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Osvaldo, por la introducción y por la presentación. Es un placer siempre estar aquí, en esta ciudad y en la universidad. La conferencia que voy a contar hoy se llama Segundas Oportunidades en Arquitectura. Para hacer una introducción voy a leer este manifiesto que espero después de la charla podemos comentar a base de preguntas o conversaciones. Es un error considerar los proyectos como respuestas específicas a condiciones locales dadas. Una idea inocente, heredada de las ideas modernistas, funcionalistas y contextualistas, sin una perspectiva histórica de nuestra disciplina. La realidad es que la arquitectura ha demostrado ampliamente en el espacio y en el tiempo una enorme capacidad de adaptación. A lo largo del tiempo y dentro de todas las culturas y en contextos extremadamente diferentes, las formas creadas originalmente para condiciones específicas han tenido éxito en circunstancias completamente diferentes. Creemos que las ideas arquitectónicas interesantes se pueden experimentar con enorme elasticidad. Y ya lo vemos con esos ejemplos, la cúpula de Buckminster Fuller. La primera idea tiene escala de una casa y luego se convierte en un dome en Expo de Montreal, un sitio de exposiciones. Cambio de escala, cambio de programa, la misma idea, la misma esencia del proyecto. Lo mismo pasa con esos dos ejemplos de Frank Gehry. Realmente lo que experimentó, lo que empezó a pensar en unas pequeñas casas, se ha convertido, ha cambiado la escala en un gran museo. Antes era chapa, lo más barato, luego ya cambia a titanio y cambia de tamaño, pero la idea o la esencia es la misma. Mies van der Rohe, lo mismo, esos dos ejemplos, una que es fábrica de Bacardi y otro que es museo en Berlín. Dos lugares diferentes, el único cambio, el color. El clima caluroso, digamos, blanco, en Berlín negro. Lina Bogarde, su casa y el Museo de Sao Paulo. Rem Koolhaas, la casa que no se construyó, pero la misma idea, donde el salón se convierte luego en auditorio, aterriza en Oporto como casa de música. Y con esos ejemplos, pues voy a seguir con proyectos nuestros para que veáis cómo ese concepto se desarrolló a lo largo de tiempos en nuestro recorrido.
Empezamos por Casa Verde, estamos en años 90, en Madrid, España. El encargo implica una casa en una parcela relativamente pequeña, así que realmente no hay sitio para un jardín. De ahí nace ese primer esquema, que la propia casa se enrosca y su cubierta se convierte en jardín para tener ese espacio ajardinado máximo posible. El esquema es muy simple, la casa está abierta al sur, con su terraza, con la piscina, con los salones y luego arriba con los dormitorios. Ese croquis que define todos los elementos del espacio, ¿no? El sitio de estar con su porche, jardín al fondo, piscina, etc. Y la materialidad, que para reforzar todavía más la idea que la casa es el jardín, pues se llevó a la fachada, ¿no? Estamos en los años 90, todavía no está Patrick Blanc, que luego ya ha hecho muros verdes. Esto es bastante una idea así bastante simple, ¿no? Como de prefabricados de hormigón, que como dejan huecos, pues permiten crecer ese estampado, permiten crecer el jardín. Bien, algunos dibujos más, ejemplos. Bien, el proyecto estaba casi a punto de construirse, pero la pareja se separó. Así que nada, los dibujos se quedaron en archivo, esperando otra oportunidad. Y llegó ese concurso también en afueras de Madrid para un club de golf. Había posibilidad que en Madrid en 2018 hubiera Ryder Cup. Así que, pues, otra vez estamos en un contorno verde. Nos parecía un esquema perfecto para traer la Casa Verde aquí, cambiada de materialidad. Ya no tiene fachada verde, pero es una fachada que refleja y multiplica lo que es el verde de alrededor, el campo, nuevos elementos, que empieza el edificio a tener los elementos que explicamos desde el punto de vista de performación energética, ventilación cruzada, geotermia, cómo funciona el patio, vegetación, etc. Voy a ir más al fondo del tema. Y volvemos. El salón se convierte en restaurante, cafetería. La piscina en una lámina de agua que acompaña la terraza exterior, pero los elementos y la geometría siguen el mismo esquema. Orientado al sur, la zona de acceso, escaleras, alguna imagen desde arriba, realidad, y el croquis, como no, ahora cambia de escala, pero otra vez trae los mismos elementos que el proyecto anterior. Bien, el concurso acabó en nada, Ryder Cup en Madrid, así que el proyecto volvió al archivo. Luego apareció otra ocasión, en otro concurso, en este caso en Valencia, en una nueva urbanización que hacía mancha dentro, abierta a lo que es golf, que tenía ese esquema bastante ya definido, ¿no? De una calle perimetral, así que nos parecía interesante traer aquí que rompa ese esquema lineal y saca una proa hacia el campo de golf y que da un carácter nuevo a todo ese lugar. Aquí se completa con más programas deportivos, etcétera, piscinas exteriores, interiores, campo de tenis, etcétera. Bien, no ganamos el concurso. Así que nada, otra vez el proyecto se quedó en archivo. En este caso ya materialidad, estamos al sur, Mediterráneo, pues y el color blanco, pero finalmente sí ya aterriza el proyecto esta vez
en China, con un programa de iglesia cristiana. Así que cambio de escala, cambio de lugar completamente, pero la misma idea traída y finalmente construida. Bien, el proyecto es esa manchita roja, que es una parcela bastante alargada. A la derecha tiene calle y a izquierda de esa línea, que realmente es el subsuelo, es una línea de metro, así que bastante estrecha y alargada como forma. En su momento existió un proyecto, ese no es nuestro, de un arquitecto australiano que no gustó al jefe cura, así que se quedó parado, tampoco a las autoridades, a nosotros tampoco nos emocionaba mucho, un poco pseudo Rosam, que no encajaba muy bien en el sitio. Así que en algún momento, pues como estábamos por ahí, por Shanghai, han dicho un español, una polaca, perfecto, sabrán de iglesias, y ahí tenemos la idea otra vez de un edificio, porque sí que tenemos esa parcela del parque con el árbol, que luego aquí había un riachuelo, lo cambiamos y proponemos a un lago que se ha extendido, que se extienda la superficie de agua. España esta subida a la cubierta, es el nuevo sitio. En este caso no es ya solo cubierta con vistas a un jardín, es una cubierta que está rodeada de los rascacielos, ¿no? El contorno cambia completamente de escala. Aquí lo veis, que además cuando estábamos haciendo el proyecto todavía no estaban construidos. Cuando se acabó la iglesia ya había todo rodeado de rascacielos. Ahí veis un poco el barrio, que no lo he contado. Realmente es un barrio que se construyó para la gente de fuera. Así que era friendly con los extranjeros. Se ha hecho una escuela inglesa, una universidad, etcétera, etcétera, y de ahí salió la idea, también ese guiño de hacer una iglesia que daría pues, a ese lugar, invitaría a lo que es pues, la gente de fuera de China. De ahí salió el proyecto. Y aquí veis construido. Es verdad que las aperturas ya son muy diferentes. Esta es la fachada oeste, así que hay una serie de ventanas que filtran la luz, ¿no? Estamos hablando de nave de iglesia. Hemos mantenido ese esquema del proyecto anterior, es decir, que lo que es la iglesia, la nave a derecha y a izquierda la parte administrativa, con esa ruptura, creando una apertura desde la esquina y creando ese acceso al parque. A derecha está la nave bastante alargada, porque es lo que permitía la parcela, que tiene capilla principal y capilla secundaria arriba, aunque sí se puede conectar y hacer un aparece la chimenea, digo chimenea porque es una torre de campanas, pero para nosotros también fue un elemento, un dispositivo de ventilación utilizando boyas hacia arriba. Dibujos ya de construcción y algunas imágenes. Ese zócalo de hormigón más terroso y que también reviste la torre de campanario. El interior con esos juegos de luces, ¿no? Por un lado la apertura de los huecos a derecha que viene del oeste, por otro lado una luz desde arriba y desde izquierda filtrada y rebotada. Al final la capilla, es la principal, con cruz dorada, podría ser dorada o roja, hemos optado por dorada en este caso. Y la subida a la cubierta, que gustó mucho, curiosamente, porque es un sitio donde se puede hacer eventos, donde puede haber bodas, donde se puede hacer la foto, y como veis esa cubierta con ese contexto completamente diferente e inesperado de los rascacielos.
el lago, cierra el parque. Ahí se ve desde a lo lejos el río Yangpu y con el centro de Shanghai. Y la última imagen, el lago que refleja y multiplica la forma de iglesia, que aunque tiene una escala mínima y pequeña que podría perderse en ese contorno, gracias que funciona como un todo con el parque y con el agua, multiplica y cambia completamente su percepción. Y aquí, muy rápido, paso a algunas fotos ya con el uso de iglesia. Esos ya no son profesionales, son de los amigos que nos han enviado cómo está funcionando, que ya está ocupada, ya tiene bancos, ya tiene gente, ya hay visas, etc. Está funcionando muy rápido. Aquí con eso cierro. Y finalmente, y pasamos a otro prototipo, prototipo Mora, que al igual que el anterior, la primera idea viene de casa, ¿no? Las casas son como pabellones, son como primeras pruebas de las ideas, ¿no? Donde realmente se puede experimentar. Aquí es una casa en el sur de España, en Cádiz, en un parque de árboles locales, una parcela preciosa, extensa, para una clienta que pues, trabaja con el arte, conectando artistas y coleccionistas de arte y las galerías, ¿no? Así que primer elemento para nosotros es cómo construir la casa para que realmente pues, tiene muchas paredes que puede exponerse el arte por un lado, y por otro lado también pues en ese momento hemos pensado en casas pragmáticas, ¿no? Una casa que realmente puede ser construida con muy poco dinero, con un sistema constructivo muy simple, casi industrial, pero gracias a ello puede tener unos espacios mucho más generosos, ¿no? Y ahí empezó la aventura. Aquí hay como juego de Lego, ¿no? De diferentes posibilidades. Un rectángulo, 5 crujías dimensionadas para el sistema constructivo de vigas metálicas y las habitaciones que realmente se definen por sus propias instalaciones, ¿no? Donde colocas la cocina, pues es la cocina, pero realmente podrían cambiar en el tiempo y podría vivirse de esta casa de un modo muy diferente, ¿no? Algunas son interiores, algunas exteriores, etc. Lo mismo, fachada muy simple, paneles de policarbonato, todos igualitos, alguna altura alta, pero no porque se pretende tener doble altura, porque hay realmente es para un vestidor, porque como todo tiene armarios, pues para tener una luz, ¿no? Desde arriba. Bien, la clienta tenía un problema de salud. Al final decidió no construir la casa, así que pues, la idea se quedó en archivo. Pero aquí volvió, de algún modo, estamos en alrededor de Madrid, estamos en Pinto, es una planta de biometización y compostaje, un programa completamente diferente. Pero ahí en ese momento pues, apareció esa idea de las habitaciones, ¿no? De secuencia de rooms, podría decir que al fin y al cabo son espacios dedicados a diferentes partes del proceso de reciclaje, ¿no? Es una planta de reciclaje. Pero aquí en la cubierta se convierte en un nuevo paisaje, porque sí necesitan esos saltos, necesitan gravedad, necesitan diferentes alturas, y ahí pues, ha aparecido esa idea, ¿no? Voy a contar más sobre proyectos, son diferentes naves, pero esta es la imagen del paisaje que por un lado se reviste del paisaje de contorno y por otro lado se reviste de la materialidad de elementos reciclados dentro de la nave. Aunque se construyó, todavía esa idea pues no tenía, no le
hemos visto hecha del todo, ¿no? Así que perseguí ahí con el archivo buscando su lugar. Eso es un proyecto de Sociópolis y de Sociópolis en Valencia. Es un nuevo barrio a afueras, que antiguamente era una huerta valenciana, y se ideó un nuevo barrio que está basado en la huerta. Aquí veis el lugar donde está. Ahí hemos trabajado también como sociólogo y Rivas, pergeñando una idea que una huerta es una excusa estupenda para hacer esa mezcla de lo que podría ser convivir los jóvenes con mayores. Aquí tenéis dos comunas. La huerta, que es un sitio donde ellos se encuentran, donde unos pueden trabajar, otros recolectar, donde unos pueden ayudar a cuidar niños de los otros, etc. Así que esa idea nos parecía maravillosa, ¿no? de unir esas dos comunas con ese paisaje que está elaborado con Teresa Garí. Y ahí no son tanto viviendas, ¿no? Es más bien comunas, así que es como secuencia de espacios donde convive un grupo grande de personas, ¿no? Y luego ya dormitorios se quedan secundarios más pequeños. Fue un proyecto más, digamos, en papel, no más de investigación. Aquí veis algunos alzados. Seguimos exactamente con el mismo esquema. La cuquilla se amplió, pero sigue el mismo sistema constructivo, industrial, revestimiento de paneles, policarbonato, etc. Cambia de escala, ya hay 2 plantas, pero el esquema es el mismo. Y luego ese es un proyectito así curioso, porque fue por pura casualidad que haciendo el proyecto en Foro 2004 en Barcelona, en alguna conversación nos preguntaron: hoy tenemos que hacer un helipuerto provisional, ¿podéis hacerlo en un mes? Como arquitectos, como nos suele pasar, no decimos no, claro, en un mes podemos construirlo, ningún problema. Así que ahí apareció el esquema constructivo, y hay como una especie de mostrario de lo que es el prototipo Casa Mora como un helipuerto o un pabellón en la costa en Barcelona. Pero finalmente sí hemos podido construir el esquema ya más desarrollado en diferente escala. Estamos en Azuqueca, una ciudad fuera de Madrid, como a 100 kilómetros, típica ciudad industrial. Además tiene un urbanismo muy clásico, lo que es huerta, carretera, polígono industrial, tren y la ciudad, ¿no? Una ciudad relativamente pequeña, pero estamos en año 2008-2009, 2010, por ahí andaba, que es un año de crisis, hay mucha gente en paro, hay mucha gente prejubilada, así que el ayuntamiento decide hacer construir lo que se llamaría centro de ocio, ¿no? Un lugar donde esa gente se puede juntar y darle como un guiño a ellos, ¿no? Era un concurso que ganamos, y como el proyecto, pues, ¿qué es un centro de ocio? Pues es una secuencia de habitaciones, una secuencia que pues, puede ser un billar, cafetería, gimnasio. Realmente no se vio en concurso ningún programa concreto. Lo que sí se vio que tiene que ser barato. Así que como el presupuesto era limitado, pues esta construcción industrial, la idea de habitaciones, la idea de flexibilidad, pues nos pareció un esquema perfecto. Así se deforma un poco, ya no es rectángulo, porque tenemos una forma pues, diagonal de la parcela. Se abre un poquito a la luz, pero el esquema de diferentes habitaciones los ordenamos norte-sur. Al norte, pues unas actividades que son más en movimiento, como gimnasio; al sur, cafetería, donde estás sentado y quieres estar expuesto al sol, ¿no? Patios con ventilación cruzada. Esta fachada al sur, que en invierno, porque necesita el
clima de alrededores de Madrid sí que necesita input de calor en invierno, pues te expones, ¿no? Al sol, mientras que en verano tienes un toldo, una lámina de agua, árboles. Realmente sí, lo que vemos aquí es una termodinámica, digamos, clásica, tradicional de toda la vida, ¿no? Lámina de agua, sombra de árboles, un toldo, un patio, ventilación cruzada. Y la sección, sí, importante, subimos de altura, tenemos más de 4 metros, lo que nos permite que el aire caliente va hacia arriba, así que no está en lo que es la cota de las personas y permite, pues, tener una temperatura bastante cómoda, digamos, en verano, ¿no? La cubierta vegetal, que en el Mediterráneo pues, funciona muy bien porque la lluvia es más bien en invierno, mientras que en verano no hay lluvia, así que es un sustrato seco, poroso y funciona bien como aislamiento. La construcción es muy simple. Bueno, ahora llegamos a los interiores. Aquí tenemos toldo, lámina de agua, los patios y el interior. Estructura metálica, chapa vista. La cubierta incluso no tiene hormigón. Sobre chapa va aislamiento, el sustrato y la vegetación. Los cables van sobre unas bandejas, los techos se quedan vistos. Eso sí, llevamos esta línea de corte que estaba en la fachada, la fachada en el medio, 210, claro, las puertas tipo estándar, vamos a decir así. Y eso nos permitió jugar con diferentes acabados que se dividen entre color blanco, color gris claro, color gris oscuro y pues casi madera, que es casi una pegatina muy finita, ¿no? Que es lo que permitía el presupuesto, pero gracias a ello, jugando arriba abajo diferentes planos, diferentes crujías, pues se crea una complejidad y da carácter diferencial a diferentes espacios. El salón de actos o salón de baile, o lo que sea, lo que puede ser, la sala grande, sigue con la misma estructura, la misma viga metálica que hace las crujías, aquí se continúa, solo que como tenemos más luz, si os fijáis bien, pues se añade una flecha, un tubito circular pequeño y fino para reforzar y adaptarse a esa luz. Aquí hago un rápido recorrido por las habitaciones, sala de reuniones, ya cafetería, la cubierta, que en este caso es el quinto alzado, ¿no? Porque como es bajito el edificio, se ve de los edificios alrededor, con su vegetación, que en ese momento era perfectita, luego ya veréis que en ese momento ya es silvestre total, desde la fachada al sur con su acceso, y aquí, 10 años después, ya los árboles han crecido. Los interiores se mantienen, que lo hemos visitado y realmente la gente lo cuida mucho, funciona estupendamente, lo han hecho suyo, que es siempre una satisfacción grande a los arquitectos. La cafetería un poco más ilustrada y decorada, salón de actos, los ginkgo bilobas en los patios que han crecido y la cubierta que ya es como casi un jardín silvestre, pero no pasa nada, ¿no? Forma parte de ese contorno y funciona estupendamente. Bien, con los dos recorridos acabo con un tercero que es un poco diferente. No es tan lineal, vamos a decirlo así. Cambia completamente de escala. Bundle of Towers. Disculpad por el título en inglés, pero en español encontramos una palabra que corresponde o encaja exactamente igual y puede explicar lo mismo. Estamos hablando aquí, como veis, recorrido por diferentes proyectos donde investigamos lo que es grupo de torres y lo que es el paisaje. La mezcla modernista, digamos, que es el landscape and the towers, ¿no? El central
es el parque y luego los rascacielos modernos. Ese es un proyecto teórico de un hotel en afueras de Madrid, en ese paisaje, como veis, que no tiene absolutamente ninguna definición, aparte de eso que está recorrido por las autopistas. Típico paisaje de afueras de una gran ciudad. Así que, ¿cómo ubicar ahí? ¿Cómo relacionar un hotel, un edificio ahí? La única referencia es la carretera. Así que es un edificio que realmente flota en el aire y tiene una carretera que se enchufa, digamos, a una cota más alta a lo que es la autopista. Esa es la idea de trabajar con lo que es Prisma en moderno, pero llevado al extremo. Estirarlo para que su proporción es lo que permitía, estamos hablando de años 90, de tecnología en ese momento, mínima planta, máxima altura. Completamente de vidrio, sin detalle, con una cortina que refleja y multiplica el cielo. Y sobre esas torres que funcionan como estructura, pues está por un lado lo que es el programa común y que se dimensiona con lo que es movimiento en el coche. Entras en el coche y puedes atravesar todo el edificio hasta arriba y volver sobre sí mismo. Y voy a ir rápido por diferentes plantas, instalaciones, aparcamiento, un sitio de expos con sus oficinas, centro comercial, plaza. Realmente recolecta todo lo que son típicos programas en suburbio, en afueras de una ciudad. Los cines, y aquí en el medio el gran lobby. Aquí lo que es el parque se convierte en un parque interior, hace un corte en todo el volumen, se ilumina por los patios, por las aperturas desde arriba. Ahí entra sol, pero también la lluvia, la topografía con esas colinas gestiona el agua para hacerlo autosuficiente, etcétera, etcétera. No voy a entrar más en el paisaje y subimos hacia arriba. Esa es la planta de acceso a diferentes torres, puede ser una o dos torres o todo de uno, realmente son independientes. Restaurante drive-in sin ningún tipo de orden, vamos a decirlo así, y programas deportivos que van subiendo hacia arriba hasta la cubierta, ¿no? Que la cubierta realmente es un paisaje que conocemos desde la ciudad, típico desde la ciudad moderna, ¿no? Unos caminos, un parque, un campo deportivo y los accesos a los edificios que son los prismas y las torres. Realmente hay solo una habitación por planta, esas torres tienen como 10 por 10 metros, creo que han subido a 11, pero por ahí andaban. Abajo, debajo, digamos, de lo que es programa común, que llamamos entre nosotros patata, debajo de la patata hay instalaciones, hay un parking VIP, un coche por planta, aljibe de agua, etcétera, etcétera, instalaciones. Y esa es la habitación que realmente cuando pues, lo veis ahí se podría decir que es completamente ineficiente esa planta, ¿no? Más de cuarta parte de toda la planta ocupa escalera y ascensores, ¿no? Realmente queda L perimetral que aquí organiza esa habitación cogiendo baño, salón, dormitorio, cada esquina, porque es lo más valioso, digamos, de estar en altura, ¿no? Tener esa vista diagonal, esa apertura, que además desde ahí pues, ves todo Skyline de Madrid y las carreteras se quedan casi como un paisaje sublime, sin ruido y muy abajo, ¿no? Las torres, si habéis visto la sección, pues empiezan casi a 100 metros de altura, empieza lo que son las habitaciones. Aquí hay un esquema de hacer cuples, etc. Y como curiosidad, traigo esas fotos que hemos hecho en nuestro último viaje a Nueva York, sorprendidos por
sí, es ineficiente, pero sí se construye, ¿no? Esas torres que además la tecnología de hoy tiene una proporción, el otro proyecto trabaja 1,8, 1,10 o 15, realmente es una planta mínima y una altura máxima, aprovechando esas parcelas tan golosas, digamos, de alrededores de Central Park. Aquí volviendo a esta sección, ¿no? Que puede tener, el proyecto puede tener muchas lecturas, ¿no? Está la lectura de materialidad termodinámica, de esos dos sistemas. Por un lado, torres ligeras que se abren, se cierran, interaccionan con el clima exterior, y por otro lado, la masa térmica, que esa sí que tiene retraso, que se calienta con el tiempo, es un almacén de calor, ¿no? Y puede funcionar en un ciclo de 24 horas utilizando ese calor entre diferentes programas, ¿no? Al final, ese esquema de materialidad ligera, lo que podemos llamar rápida, y materialidad lenta, más masa térmica, son dos sistemas termodinámicos que, conjuntándolos, se puede, buscando un equilibrio dependiendo del clima, se puede calibrarlo para diferentes lugares. Son como esquema básico. Bueno, ese proyecto ha intentado aterrizar en Barcelona. Era un concurso, una propuesta que creo que hemos tenido una semana para hacerla, así que se ha puesto tal cual, ¿no? Pero una posibilidad dentro de grande ciudad, pues ya no está elevado, ya está, es una colina, es un paisaje, es un parque dentro de la ciudad. Y la idea del grupo de torres pues perseguía ahí, ¿no? Mezclada con el paisaje, que vuelve en ese concurso de San Sebastián, una ciudad espectacular, pintoresca, puede contarlo Iñaki, que es de ahí, y que tiene un pasaje, no sé si por un ratón puedo decirlo, pero bueno, lo ves. Un recorrido entre las dos playas, que no sé de cuántos kilómetros es, pero que se puede caminar, que empieza a izquierda en lo que es Peña del Viento, de Chillida, que seguramente conocéis, luego hay alguna foto, y luego a derecha se puede continuar hasta la playa de Zuñola, que es una playa artificial que se construyó más tarde, y ahí al final, a derecha, pues ese punto que sale de la foto, a izquierda están las esculturas de Chillida, y a derecha pues ese solar que realmente no tiene nada, ¿no? Así que el concurso pues decía cuál es el final, ¿no? Cómo acabar ese recorrido. A nosotros nos pareció que no es tanto el final, así tengo ponte, ¿se ve? Sí, estamos aquí, que por un lado se podría decir que es final de lo que es el recorrido, el paseo marítimo, pero por otro lado también es un principio de otro recorrido que es por arriba, que empieza por Parque Ullía, y que es un parque que empieza urbano y luego se pierde hasta llegar a Pasajes, ¿no? Así que más que el final nos parecía un puente o un principio de otro recorrido. Y ese es el croquis, reconocéis la colina, los pinchos, las torres, ¿no? Solo que aquí se añade ese recorrido, un recorrido que trepa alrededor de ellas para llegar a la cima y entrar en el parque. Voy rápido, abajo la colina está relacionada más con el agua, con piscinas naturales y artificiales interiores, todo el mundo de cueva y acuático. Arriba pues las torres con su plano mínimo, que estamos dando posibilidades de loft, viviendas, hotel, etcétera, conectados con ese recorrido que cuelga de ellos. Una de ellas sí, la idea es pública, una especie de museo del lugar, pero más bien un museo que habla de los procesos tectónicos de aire, de agua, de tierra, y puede experimentarlo subiendo hacia arriba hasta entrar ya en el parque, con ese recorrido con hortensias, llegar a lo que es ese sitio tan especial, la roca donde
tiempos pasados subían los balleneros para buscar, para ver a lo lejos dónde están las ballenas y luego ir a cazarlas. Esta es la última imagen, que ahora volverá de algún modo en el proyecto donde sí hemos podido construir esa idea. Y era un concurso en Logroño para una estación intermodal. Aquí, para quitar ansiedad, tenemos una imagen de todo acabado, pero vamos a volver a orígenes. Imagino que conocéis el proyecto. Ese primer mapa que llegó a nuestras manos, el mapa de agua. Una ciudad con agua. Eso en España no es fácil. Así que nos pareció, vale, vamos a hacer una estación intermodal, tenemos mucha agua, pues vamos a hacer un parque. Esas son otras propuestas, como dice Iñaki, el Rotterdam entero, que hemos ganado, FOA, Airbnb, OMEI, Westgate. Todas las propuestas intentaron dar forma a lo que es la estación. Mientras que nosotros hemos dicho no hay estación, solo hay una colina. ¿Por qué? Porque realmente, ahí veis, no sé, esta es la estación, que pues en su momento las vías de tren están en la superficie, crean un límite de la ciudad, una división. Así que un momento que las líneas pueden ir al subsuelo, toda esa franja se libera. Se libera que en vez de ser una división entre dos lados de la ciudad, se convierte en un sitio de encuentro. Así que la estación para nosotros fue un accidente dentro de ese parque, una colina. Una colina, la única en toda la ciudad, porque es completamente plana, ¿no? Otra experiencia que además cierra ese recorrido paisajístico que en el norte ya está hecho a lo largo del río y que puede cerrarse con ese nuevo parque. Esos son dibujos del concurso. Como veis, en ese momento era pues la colina estaba construida como una nave con grandes luces, con estructura, vamos a decir, ligera. Pero luego lo que pasó cuando llegamos al sitio, resultó que todo lo que era subsuelo ya tenía sus vías de tren, ya había un proyecto, ya había un almacén, así que era imposible apoyar y crear una malla homogénea para hacer la estación. Esta es la estación de trenes, este es el parque, la cubierta, la estación planta de abajo. Aquí veis esas geometrías triangulares que aparecen, eso ya es proyecto de ejecución. Pero el origen es en la necesidad de hacer una estructura que pues, se apoya en diferentes sitios, así que lo que hemos optado, no hay ningún orden porque no puede haber ningún orden. Así que nos apoyamos donde podemos. Pero la idea era empezar desde una estructura muy desordenada para llegar a una estructura muy ordenada que está en la cubierta. Ahí apareció la triangulación. Esa triangulación que ha dado carácter nuevo, que no lo hemos pensado en el proyecto, un carácter más bien de gruta. Y ahí apareció el patrón triangular que luego se repite en lo natural, artificial, en el jardín, en los interiores y que da un lenguaje a todo el proyecto. Esas son las secciones del proyecto que también esa triangulación y los revestimientos nos permitían hacer dos líneas, que es del forjado a techo los ingenieros y abajo nosotros, y hemos funcionado estupendamente a lo largo de todo el proceso. Aquí veis la estructura, ¿no? Cómo se deforma, cómo se triangula desde abajo hacia arriba, y el mismo patrón con material natural y forma artificial que define el parque. Los interiores con revestimiento de lamas de aluminio
que además son un poco translúcidas, así que, bueno, translúcidas, hay huecos entre ellos, ¿no? Así que cuando te mueves, pues de repente se transparentan, no se transparentan, crea complejidad, digamos, en el recorrido, ¿no? La colina del parque, el lucernario, los interiores, la bajada hacia los andenes, que baja esa triangulación de cueva del groto y que lleva también esa geometría a los lucernarios triangulares con sus espejos, etc. Que luego arriba son las lámparas y dan luz al parque. Voy cerrando ya, simplemente para ver el placer estructura y acabado. Hay muchas. El parque, con sus luces, sus asientos, que también hemos diseñado, como no, que de forma triangular. Y eso ya, las últimas imágenes son ya del momento cuando ya está construida la otra mitad de la colina, que es estación de autobuses, llega ese momento glorioso que nos hemos dado placer de tener una cúpula con un óculo, una cúpula que tiene más de 40 metros de luz. Son unas imágenes de estación de autobuses, que en este caso, en vez de ir hacia abajo, en vez de ir hacia los andenes, sube hacia arriba. Arriba hay una cafetería que tenía una escalerita normal, pero en algún momento hemos dicho dónde necesita un elemento ese espacio, ¿no? Y hemos cambiado completamente la escalera, desplayándonos en una geometría completamente loca, que apoya en diferentes sitios, pero crea ese sitio, ese elemento que da carácter a ese lugar y es reconocible y la gente lo hace suyo, ¿no? Eso ya es la estación funcionando. Escalera. Otro lado del parque con lámina de agua. Y finalmente la cúpula entre las dos estaciones con esa apertura y con esa imagen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Renata. Aquí baje. Sí, mientras esperamos a Iñaki que baje. Bueno, yo creo que la idea que tenemos para hoy es establecer una conversación que de alguna manera reúne estos dos tiempos, ¿no? El tiempo de la oficina, el ámbito del proyecto que nos ha expuesto Renata, con una dimensión que está vinculada principalmente también a esa reflexión desde esa producción intelectual. Queremos invitar entonces ahora a Iñaki y vamos luego de absolutos a volver a esa producción de estos no ya tan principios que nos ha compartido aquí Renata para poder conversar sobre arquitectura, sobre narrativas, sobre metodologías, aterrizajes y otros temas que nos ha planteado. Muchas gracias, Renata. Damos la bienvenida entonces a Iñaki ahora con un aplauso. Tiene música, pero no sé si esto puede funcionar. No, ya lo hemos copiado. Estaba aquí. Sí. Absolutos principiantes. Si quieres pinchar lo que está aquí. Yo creo que ya lo han mirado. Eso. No, hay que hacer full screen. Me siento aquí. Profesor, adelante. Quiero hacer su
Bueno, Borja, muchas gracias por la invitación. ¿He recuperado mi teléfono? Se ha convertido en una obsesión. Cuando pierdes el teléfono del móvil es una catástrofe de las dimensiones colosales. Bueno, bien, querría hacer una presentación un poco más ligera de lo que tenía pensado para no ser muy pesado. Bueno, en realidad Absolute Beginners es como el tercero de una serie y yo quería contar un poco por qué escribimos muchos arquitectos y cómo lo hacemos, porque tampoco es lo mismo escribir un libro de poesía o un libro de policial que un libro arquitectónico, ¿no? Querría empezar diciendo que ha tenido que este libro pues, ha tenido muchísimo éxito, está en 6 idiomas, ¿no? También en coreano y en vietnamita. Y que una de las razones seguramente de que tenga éxito es que es o sea, que me ha costado entender por qué escribo, ¿no? O sea, toda mi vida me he dedicado a escribir, yo creo que es casi lo único que sé hacer, escribir y dibujar, o sea, hacer monos y escribir. Y desde pequeño, gracias a que estaba siempre acatarrado con el clima de Donosti, es que siempre llueve, desde tenía semanas, yo llegaba acatarrado a casa diciendo que bien voy a leer otra novelita y tal. Y esto lo digo porque no en plan tontería, sino que hay mucha gente que me pregunta, quiero hacer una tesis, pero no sé cómo hacerlo. Y yo digo, piensa en lo que siempre te ha gustado y sigue el hilo. O sea, ¿por qué te ha gustado? O sea, ya está. O sea, no te vuelvas loco de quiero hacer la Torre de Babel o no sé qué, ¿no? O sea, mira a ver ser un poco introspectivo, ¿no? Y aquí yo he hecho esto, entre otras cosas, para adquirir cargos en la academia. Me ha servido esta chuleta, este esquema. Es decir, mi vida está basada, mi vida académica, en 3 partes. Una es la academia, otras son ensayos, o sea, escribir, y otras es dibujar, o sea, hacer proyectos. Y se relacionan unos con otros. Y en la medida en que se relacionan, las víctimas son los alumnos, que son siempre a los que utilizamos para nosotros aprender. Ahora que hay muchos profesores aquí, en realidad, tener cuidado con los profesores, que son todos unos torturadores, y yo también, ¿no? Pero ese es el esquema, ¿no? Y esto a mí me ha funcionado, a otros a lo mejor no. Yo siempre comento que el día que descubrí que a 2 manzanas y media de mi estudio en la Gran Vía de entonces, estaba dándose, los mejores filósofos de España estaban dando filosofía de la Universidad de Distancia, y que los miércoles de 7 a 9:30 te podías sentar ahí en un pupitre y llegaba una vez un filósofo a hablarte de Heidegger, pero era el que más sabía Heidegger en España, al día siguiente del pragmatismo, al otro de los griegos, etc. Y era para mí como estar en una nube, y bueno, hice la carrera. Al final me hice porque era chupado hacerlo, o sea, lo oías, te quedas encantado, el examen era una tontería, porque tampoco les interesaba mucho a los filósofos por el suspenso, ¿no? O sea, que simplemente si habías estado allí ya se entendía que eras un principiante, ¿no? Y bueno, pues yo cuento esto porque a todos y sobre todo a los jovencitos que estoy dando que hacer tesis y cómo, a lo mejor os sirve esta idea de simplemente esquematizar qué es lo que os gusta y ser capaz de alinearlo, ¿no? O de crear una estructura mínima para entender qué es lo que queréis hacer, qué preguntas os hacéis. No os inventéis preguntas nuevas, buscar cuáles os habéis hecho toda la puñetera vida y de ahí sacar el jugo para la tesis. Ese es mi consejo. Aquí digo, ¿por qué los arquitectos escriben? Bueno, pues lo primero es saber qué arquitectos te gustan, y lo que pasa es que todos los arquitectos que me gustan, voy a hablar de mí, pues desde pequeño siempre ha sido porque eran grandes escritores, ¿no? No ha sido Bentley Bob, Bentley Denis es grandes. Denis tiene un libro maravilloso, Bruno Taut maravilloso, La casa japonesa, el libro más bonito que he leído en mi vida. De Corbusier, bueno, no hay nada que decir. Hasta Moneo y Benjugas ya en la actualidad son grandes escritores, ¿no? Pero también te puedes ir atrás, te vas al 19 al 18,
Y toda la arquitectura que ha trascendido está hecha por arquitectos que han escrito, ¿no? Leger, con toda la historia de la naturaleza y la arquitectura, o Durán con las tipologías que hicieron todo el imperio francés, partió de la idea de las tipologías de Durán, ¿no? Rondelet con las nuevas tecnologías, la piedra y el acero, o sea, todo lo que se hace de construir. Siempre pues, con los 4 elementos de la arquitectura y sobre todo con todos los principios termodinámicos de los que Renata y yo hablamos mucho, pero que están ahí ya en siempre, ¿no? La cabaña y los arbolitos de la cabaña primitiva de Loyer y la cabaña de siempre, ¿no? Bueno, esto creo que si alguien no lo conoce, que se lo explique su profesor para que no pase una media hora. Bueno, también con el paisaje, ¿no? Aquí son paisajistas, que todos los paisajistas que tienen algo han tenido que expresar algo. Desde Robert Smithson, que es un artista en realidad, a Paul de Marx, a Bruno Taut de nuevo, o por supuesto Lobo Olmsted. Bueno, estos son libros que he escrito y de los que estoy orgulloso, bueno, primero por haberlos acabado, que es difícil, y haberlos publicado, y luego porque han tenido muy buena repercusión, ¿no? Al principio siempre me interesaba conocer, hice la tesis con Juan Navarro Valdevez sobre tecnologías, siendo consciente de que no era el perfecto tecnólogo, pero sí la persona más comprensiva y más lista que había en la escuela. Y nos lo pasamos fenomenal, tenemos una amistad maravillosa desde entonces. Hice el Tower and Office, que tenía otro título en español, pero no sé, solo se publicó una edición y en MIT se ha publicado mucho. Y que era un intento de encontrar cuál es el sustrato de la tecnología, del crecimiento de la tipología de los rascacielos, y claro, había que irse a Estados Unidos, pero también jugar con el Corvus, ¿no? Con la Villa Radiante, con el dibujo que está hecho, creo recordar, en Buenos Aires, ¿no? Y Central Park, la foto de Finlandia. O sea, aquí para mí está la esencia de ese momento moderno, ¿no? La esencia, esa conjunción que Renata ha explicado en esa especie de patata con pinchos que hemos dibujado, casi como una cosa que lleva un siglo siendo, lleva mucho tiempo siendo una especie de obsesión arquitectónica. ¿No? Que ya he explicado y que no voy a explicar. Que hicimos una exposición en Harvard con los libros que nos interesaban cuando hicimos ese proyecto, etcétera, etcétera. Y luego a partir de ahí sale otro libro, que es precisamente el de los miércoles por la tarde, el de la filosofía. A mí, pues estoy en clase de alumno y encantado. Y voy entendiendo que la filosofía, para empezar, hay que leerla en el tiempo. O sea, es muy lineal, o sea, no se la puede saltar uno va detrás de otro, y detrás de los otros dos, y después delante, ¿no? Y cómo se construyen visiones del mundo que en un momento determinado me di cuenta, porque había muchas metáforas que los filósofos utilizan para explicarse, muchas veces metáforas, y había muchas que eran de espacios arquitectónicos, ¿no? O sea, la selva, la casita en el campo, no sé qué. Y claro, me iba dando cuenta de que ahí había una posible tesis sobre la mirada de un arquitecto de esas líneas filosóficas podía ser bien interesante. Y el libro de la buena vida, que he tenido mucho éxito y que estoy orgullosísimo de él, viene de esas charlas de los filósofos buenos de verdad y de cómo yo me iba haciendo la propia idea de qué arquitecturas podían encajar en qué movimientos filosóficos, ¿no? Y era muy divertido. O sea, lo interesante es que no era una cosa sesuda y tal, sino que era casi un juego, ¿no? Y bueno, claro, a mí me daba un poco de miedo de que me dijeran, los profes me dijeran que narices estaba haciendo, que a ver si estaba loco, pero todo lo contrario, me impulsaba. Estaba también Simón Marchán, había gente, allí en la UNED había gente que era también del mundo de la arquitectura y tal, que me ayudaron mucho. Y bueno, saqué ahí 7 capítulos y ya está, hice el libro y seguí. Bueno, entonces, del siguiente, que viene ya muchos años después, tiene la culpa este edificio hecho por los hermanos Smith o algo así, no recuerdo cómo se llamaban, en Los Ángeles,
Green and Green, gracias. Muchas gracias. Yo vamos, he estado bastantes veces en Los Ángeles porque tenía amigos y me daban cobertura de casas y tal, o sea, lo conozco bien, por lo menos cuando era más joven. Y esta casa me parecía súper portera. La odiaba, me parecía kitsch de narices, ¿no? Pero la gente me decía, no, tienes que ir a verla, los que de verdad sabían en Los Ángeles. Es muy interesante. Y dije, bueno, y fui un día y bueno, y había un guía que contaba la casa. Y era maravilloso el guía. Sabía de arquitectura, la contaba maravillosamente bien, o sea, me hechizó por completo, ¿no? Y era una casa, mi casa favorita ahora mismo en Los Ángeles, ¿no? Y solo por cómo las contaba, por la pasión que ponía y por cómo había entendido la cabeza, eran dos hermanos, qué es lo que querían obtener, porque mientras ellos hacían esto, otros hacían cosas mucho más modernas, ¿no? Pero estos querían evocar, digamos, espacios del pasado y a la vez proyectarlos hacia el futuro y tal. No quiero enrollarme mucho con eso, pero me convenció y saqué una serie de clases que eran, pues, comparar, o sea, ponerles nombres arquitectónicos a las distintas, y filosóficos a las distintas casas, ¿no? Hice esta especie de guión que funcionó muy bien porque muchas veces uno se empeña en que tiene un guión y lo tiene que desarrollar y no le sale, ¿no? Yo creo que eso no es una buena vía. Yo creo que la vía buena es tomar algunas notas y ver que las notas de cómo querrías desarrollar el capítulo que explica que a Heidegger en su especie de existencia mínimo ahí en la selva, o a Warhol en la factoría, y te empapas en su trabajo y tal. Y si de repente sale un cuento, sale una alineación de pensamiento filosófico y arquitectura, pues ya está, funciona y se pone uno a redactar, ¿no? Y esto es un esquema muy sencillo, ¿no? Y intento explicarlo. Pues en la casa, casi fue otro punto de arranque. Contraponer dos casas francesas, ¿no? La de Tati y la de Monsieur Hulot, ¿no? La casa súper romántica, como de cuadrillas y que abre la ventana y el pajarito hace pío pío. No sé si habéis visto la película, es maravillosa, Y los Arpel, ¿no? Que son una pareja robótica totalmente ridícula en una casa absolutamente ridícula, con esos ojos vigilantes, etc., ¿no? Era maravilloso porque la película es maravillosa, Hulot es maravilloso y prácticamente estaba todo lo que yo quería decir de la casa positivista y su antagónica, la fenomenológica, en estas dos líneas. Mies es más duro de roer, más existencialista, tiene todo este rollo de las culturas filosóficas alemanas. Aquí el amigo Heidegger siendo servido con esa cara de mandón, nazi, ¿no? Es que las fotos son muy importantes. Por supuesto, Heidegger es uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, pero yo soy naif. Lo que sí sé es de que cómo un arquitecto piensa las líneas filosóficas y lo que le puede interesar en cada momento. A mí me puede interesar Heidegger en un momento determinado. Pero aquí, iba a decir el cabrón de Picasso, el canalla de Picasso, qué vidorra ese terror, en los palacios como si fuera un niño, ¿no? Jugando ahí, ¿no? Esa especie de easiness, de facilidad, ¿no? Que es un placer verte, ¿no? Bueno, o más macarra, pero también interesantísimo, ¿no? Con esta que se ha hecho su casa también, su palacio, ¿no? Con papel de plata y en la factory, ¿no? Que luego cuando entiendes la biografía de este hombre, te das cuenta de que todo esto era teatrillo, luego se iba a su casa con su mamá
y tenía su dormitorio, era absolutamente siglo XVIII, con unos canastros y unos cuadros absolutamente diferentes. O sea, que tenía una doble, que le convierten mucho más. Ya cuando ves esa foto del dormitorio dices, porque tío, este ya me gusta más, ¿no? O los pragmatistas americanos de los 60, 70, ¿no? Cuando hicieron toda esta línea de las case study houses tan sencillas, tan maravillosas, tan increíbles, ¿no? Las más baratas, las más eficientes. Y aquí ya esta foto de Sulman, que es un gran fotógrafo que me la regaló, esta foto es bonita, pero además allá hay, los protagonistas son dos chicas, dos mujeres, ¿no? Es decir, que todo va acompasado, los protagonistas, sus formas de vivir y las tipologías. Y ese es el esquema de la buena vida, ¿no? Bueno, este es el esquema, ¿no? Son fotos y libros y pasarse las tardes de los miércoles escuchando y tal. Y luego, yo aquí lo único que quiero es explicar el arranque y para no dar mucho para más. Absolute Beginners, que realmente tiene otro arranque bien interesante. Siempre, bueno, a muchos de mi generación y de los más jóvenes también nos gusta mucho la música y nos influye mucho la música pop, la música que se oye en los bares, en las discotecas, en la radio, en la televisión, en el sea, ¿no? Y porque es un arte que, gracias a ciertas tecnologías, ha pegado unos avances y unos cambios impresionantes, ¿no? Y además habla, o sea que tiene mensaje oral, ¿no? Y mensaje sonoro, ¿no? Y tiene así, con esa dualidad se construyen cosas bien interesantes, ¿no? Bueno, en este caso, también me fijé en un momento, o sea, me empecé a interesar en un momento esto, en un momento la música pop, que le gusta a todo el mundo, cuando el Capitol Records o Abbey Road en Londres, uno en Los Ángeles y otro en Londres, uno con los Beach Boys y otro con los Beatles, decidieron que los laboratorios, o sea, los laboratorios que tenían los estudios de grabación no eran para los ingenieros o no eran solo para los ingenieros, sino que eran también para los músicos poder experimentar. Estar allí, pasarse el fin de semana o un mes haciendo sus hasta que encontraban algo y arrancar. Y eso está descrito por bastantes autores que se han dedicado a la música pop y tal. En 6 meses cambió el mundo. O sea, es decir, el mundo de la música, por ejemplo. Claro, porque antes estaban allí los músicos de la orquesta esperando, les daban una partitura, llegaban el miércoles por la tarde o por la mañana a grabar 2 canciones y era totalmente frío y totalmente banal la relación entre todo lo que era la ingeniería o los músicos de soporte y los chavales como estos, ¿no? Los merendudos, bueno, en fin. Sin embargo, si les dejaban ahí tranquilitos, pues hacían el Pet Sound, se hacían todos estos maravillosos discos que se hicieron durante 2 o 3 años que cambiaron la música, ¿no? Y él, mira, estos los compré yo de pequeñito en la tienda que tenía abajo de mi casa de música. Y hay libros maravillosos que me da vergüenza recomendar un libro de Keith Richards, que es un cabra loca, ¿no? Pero es un libro maravilloso para entender la música. O Bass Culture con todo el sonido reggae y tal, ¿no? Bueno, Bowie es el ejemplo que, como decía alguien, ¿no? Bowie no puede no gustar, o sea, no puede no gustar, gusta a todo el mundo. O sea, ha conseguido ser un icono absoluto, ¿no? Bueno, pues sí, está muy bien. Entonces, Absolute Beginners o Absolutos Principiantes es un poco un libro que, más allá de querer construir una línea, lo que quiere es concentrarse en momentos que me han interesado porque tienen una trascendencia, momentos arquitectónicos que tienen una trascendencia casi musical o casi, digamos, filosófica, ¿no? O sea, más allá de su belleza, ¿no? Por ejemplo, estas cuevas de Puig Saumont en París es una cantera abandonada con un jardín encima bien bonito, que era el sitio al que se iba Le Corbusier cuando no le salía nada, estaba cabreado y literalmente, tendría una imagen,
y entonces dejaba el estudio y se iba a Bisomont a tomarse un bocata, a hacer unos dibujitos, tumbaba unas campas, son todo campas en laderas, ¿no? Y ese era su sitio. Y bueno, tiene encanto, ¿no? O sea, tiene encanto para entender por qué le gustaban luego las grutas, hizo tantos proyectos que tenían relación con la gruta, o sea, que hay todo un mundo que él, allá donde se sentía a gusto, se daba cuenta de que había un proyecto y esperaba hacerlo o no, ¿no? O sea, le salía o no, pero era una forma muy física de hacer arquitectura, ¿no? Luego están otra obsesión mía y de mucha gente y muchísimos arquitectos, que es la arquitectura de los monasterios, las organizaciones. Todas estas agrupaciones de mil formas que ha habido en la historia, con muchas ideologías distintas, de agrupaciones para vivir juntos, ¿no? Bueno, y que realmente en la tradición europea es absolutamente trascendental, ¿no? Porque no tenemos, digamos, todos, la ciudad europea, todo viene de esas comunidades de la Edad Media y sus derivas posteriores, ¿no? No quiero extenderme mucho, pero me parece que incluida la universidad, ¿no? El monasterio es una universidad, las universidades donde estudiamos todos son monasterios, ¿no? Desde siempre, ¿no? Y entonces esto tiene una vinculación no solo emocional, sino moral, ¿no? Entonces, bueno, pero también algunas... Este casi parece una broma, pero yo creo que es un capítulo bien interesante. Son ensayos, o sea, es como un libro de cuentos. O sea, no tienen vínculos entre ellos, pero todos los vínculos los proporcionan la relación entre los personajes y las tipologías, ¿no? O sea, cómo se ha llegado a hacer eso, ¿no? Este es una locura que me dio por... a mí siempre me ha gustado Vandelvira, que no sé si algún alumno lo conoce, los profes sí, pero los alumnos... sí, lo digo con Fernando. Claro, es un arquitecto maravilloso de español, que bien conocido, que con una influencia de Latinoamérica absoluta, ¿no? Prácticamente es el que llevó en todos los órdenes constructivos a Latinoamérica, ¿no? Entonces, pero siempre me había gustado, por cierto, a través de una conferencia que dio Tafuri, un día, Tafuri estuvo 3 días en Madrid dando conferencias y dedicó una a Vandelvira. Y me fue tan impresionante que Vandelvira sí que había ido a hablar al Real de Jaén y así, y se emocionaba tanto de cómo había construido entre los canteros holandeses, el ladrillo italiano y las formas tradicionales españolas, había construido una especie entre clásico y barroco que era súper flexible, bueno, una cosa maravillosa, de clase inolvidable. Bueno, entonces decidí volver a mirar a Vandelvira y hacer simplemente un capítulo, como si fuera un número del croquis, me da vergüenza contarlo, que siempre tiene al principio una entrevista o un rollito escrito por algún otro arquitecto sobre lo bueno que es el arquitecto de ese número del croquis y tal, ¿no? Entonces, porque a mí me parecía que era la idea prestada del maestro italiano, es que era absolutamente moderno. La forma de pensar Vandelvira y de dibujar y de hacerlo todo era completamente ecléctica, utilizaba los materiales que le dicen los distintos. Había los obreros, unos eran, digamos, venidos moros, como se decía entonces, otros eran del norte, de la zona de Bruselas, etc. Otros eran italianos. Bueno, entonces él hablaba de cómo aglutinaba, o sea, cómo hacía todas estas cosas, ¿no? Me pareció que era muy interesante compararlo con un arquitecto moderno actual, simplemente haciéndole las preguntas que se hacen en el proceso. Y bueno, funcionó. Este es el capítulo que más ha gustado, con gran diferencia, porque era una forma de explicar que la arquitectura es siempre la misma, ¿no? Porque la arquitectura tiene formas muy limitadas de expresión y lo que es importante es la visión que pongamos sobre las condiciones
nuestras condiciones contemporáneas que tenemos cada uno, sean constructivas, sean intelectuales, sean económicas, tipológicas, etc. Bueno, Onstig, Sims, bueno, esto que voy a pasar de ellos. Y bueno, esto es el libro tiene otros capítulos que no voy a aburriros con ellos, pero que son más sobre cómo, qué es lo que ha quedado en los tiempos actuales de otros momentos antiguos que está siendo utilizado por muchos arquitectos de una forma solapada, pero evidente, ¿no? Entre otros, sin lugar a dudas, Ren, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Que es un poco uno de los protagonistas y seguramente al que le doy el derecho a ser el último comparado con el primero, que es Le Corbusier, ¿no? O sea, hasta qué punto entre uno y otro hay paralelismos y hay miradas cruzadas, ¿no? Más de Ren con al revés, obviamente, por razones fisiológicas, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que... Este es un libro de ensayo, o sea, un libro de ensayos. Sabéis que hay libros que es una novela larguísima y hay otros que son cuentos y que los vas leyendo y ya cuando vas por el tercero o el cuarto te das cuenta que es el mismo cuento de alguna forma, que te ha metido el autor, te ha metido en un mundo y tú ya estás encantado y te lanzas a la piscina y disfrutas, porque hay una forma de ver y una forma de hablar, ¿no? que es común. Y mi ambición con este libro ha sido hacer un libro de cuentos arquitectónicos, o sea, de crear un estado que acabas un cuento, sabes que a la noche siguiente vas a leer, ¿no? No sé si lo consigo, pero algunos me han dicho que sí. Y eso es todo lo que quería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iñaki y Renata. Yo creo que ahora la idea fue iniciar una conversación con ambos. Por supuesto, la idea es poder abrir al público. Hay amigos, compañeros también de ruta acá, compañeras de ruta en ustedes, ¿cierto? Y la idea es poder abrir un espacio de conversación que después además lo vamos a seguir con un vino de honor que nos espera aquí atrás. Así que esperamos tener una nutrida conversación. En primera instancia parece interesante esta relación construida a lo largo de los años, de su propia trayectoria, que a la vez también es antecedida por otras historias, ¿no? En la cual también, tal como tú mencionabas en estos libros, han participado distintos personajes, socios, partners, tanto en el ámbito profesional como académico, historias que también, me imagino, tienen que ver también con la propia obra que Renata exponía y que cual personajes de esta colección de ensayos, que no solo remite a absolutos principiantes, un libro que pronto estará también a la venta y a disposición, ya lo estamos anunciando, sino que también remite a entender los propios proyectos como verdaderos personajes que van de alguna forma interactuando con ustedes, con la oficina, y van desde ese punto de vista también evolucionando, podríamos decir, entablando probablemente un diálogo. Hay una primera, podríamos decir, reflexión que se puede traducir también quizá en una inquietud, que tiene que ver con esta lógica de los recorridos que exponía Renata en términos de este tránsito entre la idea, ¿cierto?, y el oficio que la lleva de alguna forma a materializarse. Mencionabas que los proyectos aterrizan, ¿no? Hiciste énfasis en eso y parece interesante esta búsqueda en donde una primera idea, ¿cierto?, que es exploratoria, comienza a adquirir de alguna manera una determinada forma y finalmente va interactuando con ciertas variables que ejercicio tras ejercicio en estas segundas oportunidades, ¿cierto?, que tienen que ver con a veces instancias fallidas que luego dan paso
a una mayor maduración. Traen también consigo ciertos recursos de investigación formal y también intelectual que tienen que ver también con lo que tú relatas, ¿no? La idea de la gruta, la idea del pintoresquismo, sin duda, la idea también de los múltiples usos, la idea también más reciente, podríamos decir, de la termodinámica, ¿no? De la belleza de la termodinámica. ¿Cómo sostienen esta doble exigencia en la cual permanentemente hay una ideación, ¿no? O sea, la capacidad de posicionar conceptos, probablemente hacerlo interactuar con los personajes que tú citas en tu ensayo, ya vamos a volver a eso, con la capacidad también de tener una lucidez en la técnica, ¿no? El oficio que también hemos visto reflejada en tu presentación, Renata. Quería partir por ahí, ¿cómo se conjuga en esa historia de ustedes, que ya tiene una trayectoria interesante que hemos visto, esas ideas, ¿no? Con esa lucidez proyectual, podemos decir. 20 años. Pues el micrófono. ¿No? Pues esa cosa yo creo que, y tampoco lo lanzo así, sin fórmula prescrita, ¿no? Yo creo que el mecanismo que tenemos es uno de alimentación recíproca. Es decir, yo evidentemente trabajo mucho con ideas que no pertenecen al campo de la arquitectura propiamente. O sea, desde los discos de David Bowie hasta, ¿no? O sea, me intento, o sea, me gusta toda la cultura material. O sea, me gusta trabajar con las cosas que me sorprenden o con las cosas que de alguna forma entiendo que pueden tener, que son filones, o sea, que no sé cómo explicarlo muy bien, pero no que inspiración, ¿no? O sea, son chuletas, vamos a hablar un poco más sencillo, ¿no? Como de un estudiante que tiene chuletas para probar el examen, ¿no? Son cosas que de repente... Torpedos se dice, torpedos se llama. Torpedos, está bien, vale, lo compro. Entonces, pues tengo bastante, y yo creo que cuando explico, por ejemplo, la estructura de estos libros, es muy oportunista, ¿no? O sea, de repente, de darte cuenta que a 2 manzanas tienes un chollo ahí para leer, a oír a los mejores filósofos gratis y además aprender, sacarte el título de filósofo por la cara, ¿no? Sin hacer nada. Y eso pues está muy bien, ¿no? Y yo creo que la fórmula de Renata es más nórdica, ahora que no me oyen, va paso a paso y es absolutamente sistemática, lo cual le viene al sistema, le viene muy bien, porque si no, yo soy bastante caótico, ¿no? O sea, ya llego y quiero cambiarlo todo. Luego hablamos y sigue ahí dando la tabarra en los sitios, ¿no? O sea que no es casual que trabajemos juntos. O sea, de repente vimos que era muy fértil poner las dos cosas juntas. Y lo cual también lleva a muchas discusiones, esto hay que decirlo. Si no probéis la fórmula, porque hay que llevarse muy bien, hay que llevarse muy bien para subsistir. Pero funciona. Y realmente ya tiene cualidades de ser súper sistemática y bueno, mucho más eficiente que yo en el trabajo, pero yo la sacudo y le remuevo del sillón y aguanta. Ese es el mecanismo segundo. Bueno, te dejo decir eso. Yo lo diría como intento de trabajar en mi caso, ¿no? Intento de trabajar con sistemático o con sistemas, ¿no? Que tienen ciertas reglas, que tienen cierta organización, mientras que introduce la imperfección. Que los proyectos necesitan los dos, ¿no? Las dos cosas. La imperfección que
rompe el sistema y de repente encontrando un orden con esa imperfección sale una tercera cosa inesperada. Desde ese punto de vista, ¿hay alguna inclusión de Renata en los ensayos? Porque hay una condición que tiene que ver con el desorden que Iñaki o ese dedo que impulsa cierto desorden. No, se produce en tiempos distintos. Sí, porque yo no digo nada de mis ideas hasta que las tengo claras. O sea, yo me las guardo, pero si no me las destruye. Entonces, o sea, las sensaciones que yo, o sea, cuando tengo alguna idea que me está gustando y tal, la voy cocinando, ¿no? O sea, quiero presentarla de una forma que realmente sea difícil, ¿no? Y eso funciona, pero funciona porque no por esquivar la discusión, porque no hay forma de esquivarla. O sea, la discusión es importante. El que quiera vivir una vida dulce en pareja de arquitectos se engaña a sí mismo. Mira alguno que hay por ahí que se pareja. Estoy, sin haber hablado con estoy ciegamente convencido de las mismas citas, o sea, que me estáis entendiendo muy bien en estos momentos, ¿no? Pero yo creo que es así, o sea, que la pareja de sí, qué bonito te ha quedado, cariño, es una mierda. Es una mierda como pareja de arquitectura, ¿no? Entonces, pues no es eso, ¿no? O sea, es un reto, ¿no? O sea, alguien está haciendo una cosa que te gusta, pero te falta algo, no sabes qué, nadie te sabe si te falta algo y si de repente encuentras una referencia o una forma de abordarlo o de cambiarlo radicalmente, dices, bueno, a ver cómo me sale esta vez, a ver si salgo vivo, y así vamos avanzando, a trancas y barrancas, como se dice, ¿no? Pero no creo que haya ninguna pareja que no trabaje así, sean del mismo sexo o no es una condición femenina o masculina. Eso yo creo que es lo interesante y después podemos comentar acá con las parejas ilustres de arquitectos. Sería interesante. Hay varios puntos, pero en particular la reflexión que tanto Renata, quizás como tú también comparten en torno a este proyecto que sin duda es muy explícito en materia de cómo se ha ido fraguando en el tiempo, ¿no? Esta idea de una arquitectura que se pone a fuego lento y va de alguna manera desarrollándose en la estación de Logroño, que tiene de alguna manera referencias por lo que uno puede constatar, ¿cierto? En tus propios ensayos y publicaciones, citas muy interesantes vinculadas a esta superposición justamente entre la idea del pintoresco, la gruta. Tú lo mencionaste también, ¿no? Como búsqueda incluso inicial del proyecto, en algunos croquis, en algunas imágenes que vimos. Y finalmente llegando a principios que son súper contemporáneos, que hoy día podríamos decir se debaten entre la ciencia del dato, ¿no? y la experiencia atmosférica, lo que implica en definitiva estar en ese proyecto. Y quería preguntarle respecto a ese proceso en particular, cómo se ha ido también de alguna forma haciendo presente esa reflexión intelectual, es decir, a qué personajes de tus ensayos han invitado a esta reflexión de proyecto, quizás cuáles han sido vetados por Renata en esa invitación, y de alguna manera también cómo ha sido la exigencia de poder llevar un proyecto de alta complejidad técnica, ¿no? al estatus de una obra construida. Me interesa ver cómo pasamos de esas ideas, que muchas de ellas incluso remiten probablemente a textos anteriores, como el Atlas Pintoresco, ¿no? y cómo eso de alguna forma se traduce finalmente en una obra de arquitectura con toda la complejidad que tiene, en particular en ese proyecto. ¿Puedo empezar? Adelante. Yo creo que en ese proyecto a mí el punto o el momento que más me interesa en ese proyecto es el cambio de estructura. Porque originalmente, lo he contado, ¿no? Originalmente esa estructura pues era una nave
simple, pero de repente pues no se podía, ¿no? No se podía y estaba aquí. Así que un buen problema muchas veces es un arranque estupendo del proyecto. Lo digo muchas veces a mis alumnos, ¿no? Tienes un buen problema, así que adelante, de ahí va a salir algo, ¿no? Porque de repente te da cambio completo de paradigma, o de donde pensabas que el proyecto iba de eso, pero no, iba de otra cosa. Y lo solucionas con bases que son lenguajes que tienen mucho que ver los ensayos de Iñaki, el tema de pintoresquismo, que todas las capas que al final pues compartes, aunque lo que a mí me da pena que Iñaki siempre lo dice mejor. Tiene una facilidad, ¿sabes? Yo en polaco no lo digo bien. Ya, no, pero no es eso, ¿no? Es decir, una facilidad de decir las cosas, puedes hablar con él, pero de repente la frase lo explica. Hay como varias cosas, dar en la esencia de la explicación no es nada fácil. Ahora, en particular, la presentación que has hecho es sin duda súper explícita en esa referencia también. Yo no tengo mucho que añadir ahí, pero digamos, mientras ella tiene una educación disciplinada y muy rigurosa, con la estructura, cuando se ve un conflicto, yo veo una posibilidad, ¿no? Y digo, o sea, si no pueden ser lineales ni convencionales, tendrán que tener un protagonismo, ¿no? Y de repente ver que las soluciones casi siempre para resolver los problemas son triangulaciones, digo, uno claro. Cuando tienes que tener una cierta cultura arquitectónica para convertir el problema en me ha gustado toda la vida este señor y ahora por fin ya puedo convencer al cliente de que la solución, no le voy a decir ni mudo, claro, pero voy a trabajar con un mundo y con unas geometrías que conozco, que me interesan, que tienen, ¿no? Y entonces hablamos entre los dos y realmente el cacharro rápidamente luego hubo que cambiarlo varias veces, pero siempre con la misma sistemática, ¿no? Y ahí es donde el proyecto adquirió personalidad, porque antes estaba bien, sí. Entonces, o sea, la idea primera era, aquí hay agua, vamos a hacer un parque, que funcionó maravillosamente bien, porque si ves las imágenes de todos los demás, no se habían enterado de eso. O sea, estaban haciendo ahí una especie de casba de... Claro, la secuencia que nos da. Claro, pues fue un placer ver lo de ellos y haberles ganado. A todos los Pritzker de Centro Europa, ¿no? Simplemente por uno, ya está, ¿no? Y eso, claro, pero es el sistema, ¿no? Entender. Yo creo que una cosa que sí hacemos es dedicar un cierto tiempo antes de arrancar, antes de apegarnos a un dibujito, a una idea, a un esquema, para contextualizar, ¿no? Para ver las posibilidades que hay y a lo mejor perder un poco de tiempo, ¿no? Pero yo creo que es importante, es importante no porque sea más eficaz, sino porque da más contenido a la arquitectura, o sea, hace más rica la arquitectura, plantear la toma de decisiones siempre en dos fases, darse un tiempo para lo que es obvio y otro para lo que es inesperado, ¿no? Y si cuando ya el cóctel lo agitas y funciona, va solo. Entonces va solo. Bueno, va solo no trabajar. Y yo también. Y permitir sorprenderte, ¿no? Es decir, que nunca dejar de aprender y sorprenderte con cualquier proyecto nuevo, añadirle capas. Eso yo creo que es muy importante en esa profesión. Ya, por mi parte, la última comentario y pregunta para después abrir la conversación. Claro, el ensayo configura, ¿no? Tú lo mencionabas bien, como podemos decir, agente detonante, la agencia del ensayo, había anotado yo acá, claro, como preocupación central de lo que ha sido también tu práctica, tu producción en estas narrativas.
y tú lo mencionabas también, como un agente movilizador de arquitectura, y yo creo que en la propia práctica que ha mostrado eso ya bastante. Vemos también una voluntad de promover lo que podríamos llamar los diálogos impensados, esta idea de poder convocar en un determinado libro como este, ¿no? Y en otros también, La Buena Vida y el Arte Pintoresco, secuencias de narrativas donde vas invitando a personajes que son impensadamente vinculados unos con otros, haciendo entrevistas también imposibles como las que hiciste Andrea de Valdevia. Y te quería preguntar por esa lógica por la lógica del casting, ¿no? ¿Cómo, y particularmente en este libro, ¿no? en Absolutos Principiantes, que sin duda es una ironía muy grande en términos del título, ¿cuál es esa lógica del casting? Hay personajes que son, podríamos decir, reiterativos en estas historias. Olmsted, sin duda, probablemente, en lo personal también, es un personaje que siempre me ha llamado profundamente la atención, y tú lo convocas y lo pones en relación. Cuéntanos un poco acerca de esa lógica de la curaduría del casting, particularmente en este último libro, pero quizá también en los anteriores que nos has compartido. Está muy bien esa curaduría del casting, está muy bien dicho. Vamos a ver. Vamos a ver, hablando de la teoría, de cómo surge. Un día me entero de que Tafuri viene a Madrid 3 días a dar 3 charlas. Yo estaba como en cuarto o quinto de carrera, o sea, estaba finalizando, viene a los hospitales estos, bueno, a un edificio antiguo que hay en Madrid, no recuerdo cómo se llama, bien conocido. Voy a ver de qué va, ¿no? O sea, porque el Tafuri, sobre todo cuando era más joven, era verdaderamente complicado de entender, me parecía, manejaba muchos lenguajes, tenía una cultura demasiado sofisticada para mí, ¿no? Y de repente, cuando llego allí, veo que a lo que viene es a teorizar sobre cuánto mejor es el Renacimiento español respecto del Renacimiento italiano. Y digo, ¿qué dice este hombre? No es decir, y va y dio 3 charlas, a las que ya por supuesto, extraordinarias, en las que hablaba de lo que le interesaba, era muchas cosas, muchos factores. Nos decía que eran unos factores que hacían que la arquitectura humanista fuese más compleja, precisamente por la hibridación de disciplinas y de conocimientos que había en España entre lo que era toda la fábrica, digamos, morisca, o sea, toda la habilidad de los moros de Andalucía constructiva, que es maravillosa, en ladrillo. Estaban todos los que venían del norte, ¿no? De Bélgica, etcétera, que eran los reyes de la piedra. Estaba el Renacimiento italiano y su sofisticación del lenguaje clásico, y llegan a Andalucía y un señorito pone orden en todo aquello y construye cosas maravillosas como la Catedral de Jaén, y luego no solo eso, hace un libro, porque hace un libro, es casi el único arquitecto, hace un libro de dibujos con su hijo, etcétera, y luego además tiene una enorme influencia en toda la arquitectura latinoamericana, ¿no? Vas a México, vas a cualquiera de las catedrales, los hospitales, todas tipologías importantísimas que han dado carácter a grandes sitios, vienen de la mano y de la cabeza de este hombre, ¿no? Y él lo que defiende es que eso no lo había en Italia, y que no lo había tampoco en Bélgica, y que no lo había habido nunca. Entonces, claro, te vas diciendo, o sea, ¿qué lección magistral dio este hombre? ¿Qué lecciones magistrales dio? Y claro, si dice fue coger el coche y bajar a Jaén, porque yo no había ido nunca a ver la catedral de Jaén, no sé, pero claro, no puede ser, ¿no? Y pues ese aprendizaje se te queda en la cabeza.
Eso se te queda en la cabeza, no lo olvidaré nunca, ¿no? Porque eran 3 lecciones magistrales. Y bueno, eso es un poco como creo que puedo contestarte a, ¿no? Como de esta especie de apertura mental y de entender las cosas, surgen ideas que realmente son aplicables, que sean de la prehistoria o que sean de cualquier momento, de cualquier cultura, ¿no? Y claro, entonces el campo de dónde alimentar tu arquitectura, a ver, de repente eso, pues vas a China y dices, Dios mío, aquí lo que habría que estudiar, no sé, de la arquitectura asiática o de, en fin, hay tantas cosas de las que se puede hablar de una arquitectura y es tan maravilloso como, o sea, hasta qué punto los arquitectos a lo largo de la historia han construido cultura, han construido ideas maravillosas, ¿no? que se convierte en una aventura, ¿no? Ay, quiero ser más culto, bueno, porque quiero ser más listo, quiero aprender, quiero disfrutar de la cultura, ¿no? Y eso es un poco lo que... Sí, es que vamos a ver, si no tuviéramos eso, la disciplina, ejercer la profesión de arquitecto es un sufrimiento tan repugnante que yo miro a la cara de los más mayores y sé que estáis de acuerdo al 100%. O sea, nos tenemos que inventar cosas para o sea, digamos, luchar contra la banderita blanca de decir que ya está, me quedo en casa, ¿no? Pero si luchas, encuentras minas de oro, ¿no? Y eso es lo que es importante. Casi terminaremos la conversación.